Bienvenidos a Energía 21. Un tema que se ha puesto de moda es sostenibilidad. Sin embargo, en el tema energético, ni la generación ni el consumo es sostenible. En el mundo, aproximadamente un 80% de lo que se genera en energía procede de fuentes fósiles, petróleo, gas, carbón. En Argentina, un 84% de lo que se produce, genera en energía, procede de fuentes fósiles, básicamente del gas, que es dentro de los combustibles fósiles el más amigable del ambiente. Pero lo cierto es que estos combustibles fósiles son los mayores responsables de un efecto llamado efecto invernadero, que es el causante, entre otros 2 o 3, de lo que llamamos cambio climático. Entonces, el cambio climático en su mayoría procede de la deforestación y de la utilización de combustibles fósiles, que emiten a la atmósfera un gas llamado de efecto invernadero. Digamos que por este fenómeno, el planeta o la vida en el planeta está en terapia intensiva. El planeta va a seguir rodando. Los que estamos en riesgo somos todos aquellos que tenemos vida en el planeta, inclusive los humanos. Todos los días descubrimos una noticia que nos dice que una especie animal o vegetal ha desaparecido del planeta, que ya llevaban cientos de miles de años adaptándose a él, pero ya le es imposible adaptarse, se han extinguido. El que está en riesgo hoy es el humano. Frente a este panorama, pareciera que todos los países han reaccionado diciendo, bueno, vamos a hacer algo para intentar salvar al ser humano. Uno de los fenómenos que pareciera se pone en marcha es el del cambio del paradigma energético, pasar a las renovables. Es indispensable generar energía de otra forma, no de la que hemos hecho hasta ahora. Presenta Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Desde 1944, trabajando para contribuir a la mejora de la formación profesional. Una organización creada para velar por el cumplimiento de la ley en el ámbito profesional. DCS Consultora, constructora, confiabilidad y calidad en construcciones civiles e industriales. Aproximadamente el 2% de lo que se genera en Argentina procede de fuentes renovables. Todos los días descubrimos alguna ciudad que se ha convertido al modelo renovable en el mundo, algún país que está haciendo un gran esfuerzo para llegar a las renovables en un 100%. Digamos que en América, el único país donde su generación es casi 100% renovable es Paraguay, donde un 99,7%, casi 100%, procede de renovables, hidroelectricidad. Bien, en Argentina tenemos un enorme desafío, el de avanzar hacia las renovables. Ya hemos comentado en encuentros anteriores que se llamó a licitación, que se ofrecieron la realización de distintos proyectos y que pareciera a partir del 2017 vamos a ver muchos molinos, muchos paneles solares, muchos proyectos vinculados a las renovables en marcha. Argentina es un país óptimo por su geografía para generar con el sol que tenemos, con el viento que tenemos y con todos los productos de lo agroindustrial para generar a partir de la biomasa. O sea, tenemos condiciones geográficas ideales para desarrollar todo lo renovable. Ahora bien, con el desarrollo de la energía renovable, que esperemos
llegue cada vez más rápido con el desarrollo de las renovables, hay otro tema que está muy de la mano y es la distribución. Viene un capítulo entonces que se llama Generación Distribuida. ¿Te imaginas cada edificio de la ciudad de Buenos Aires con sus terrazas llenas de paneles solares generando la energía que ese edificio necesita? ¿Te imaginas así cada ciudad del interior generando cada edificio la energía que necesita consumir? ¿Te imaginas cada casa generando eso o cada barrio generando la energía que necesita consumir? Sería maravilloso, ¿no? No es un cuento de Julio Verne, no es un cuento de ciencia ficción. Estamos ahí a un paso de lograr eso. Se han reunido en la Cámara de Diputados todos los bloques, sean del color político que sean, para tratar este tema, para dar el primer puntapié, que es una ley, para dar, digamos, el empujón a la pelota y que luego empiece a rodar. Se llama Generación Distribuida. Es el gran capítulo que viene en el tema energético en Argentina y esperemos que sea el augurio de muchos proyectos vinculados a la industria y sobre todo a la industria pyme en nuestro país. Sabemos que se está trabajando y que es el autor del proyecto de ley vinculado a la generación distribuida. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles son los objetivos? Mira, yo creo que la generación distribuida, es decir, la generación de energías renovables del lado del consumidor, del lado del usuario, es la frontera de desarrollo que se viene. Si bien todavía no hemos hecho casi nada en materia de renovables a gran escala, entiendo que eso con las licitaciones en marcha y las que seguirán seguramente sucesivamente a lo largo de los próximos años para llegar a la meta del 20% en el 2025. Eso hay que acompañarlo con ese otro gran caudal o potencial que es la generación distribuida. Eso es la microgeneración, la generación de energía que puede ser de enorme aporte a través de la sumatoria de la generación en pequeña y baja escala por parte de los usuarios. Usuarios que son desde el vecino familiar, la vivienda unifamiliar, hasta los pequeños usuarios como pueden ser pymes o edificios corporativos, es decir, sitios que tienen a lo mejor grandes terrazas, fachadas, aleros que pueden ser utilizados. Básicamente estoy pensando en energía solar porque es la que más se adapta para el ámbito urbano, pero también puede existir eólica en baja escala en ámbitos más rurales, en country, digamos en zonas más suburbanas, y allí hay un potencial inmenso y es positivo, te diría, por un lado porque estabiliza, mejora la calidad del servicio de las redes, no hay una sobreexigencia en la transmisión desde un punto de generación hacia otro punto de alto consumo, sino que equilibra y hay generación desde en el extremo del consumo y también hace que ese potencial es justamente energía renovable. Pensemos, para dar una idea, nosotros tenemos en todo el parque eléctrico en Argentina, todo, sumando todas las térmicas, nucleares, hidroeléctricas, todo, tenemos alrededor de 33.000 megavatios instalados. Potencia. Bueno, Alemania tiene en solar fotovoltaico más que esa potencia, alrededor de 36.000 megavatios. Solo en solar y prácticamente toda esa potencia en distribuida. Eso da una idea, y en un territorio que es un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, no mucho más. Lo cual habla, y con una insolación con un clima muy adverso. Muchísimo menor. Bueno, esto habla del potencial que está latente a ser utilizado en la Argentina. Así que esto es un proyecto de ley del cual hay algunos otros dentro de la Cámara, con lo cual seguramente va a haber que consensuar. Por suerte son de otras fuerzas políticas, con lo cual tiene que salir con el consenso que estas políticas de Estado tienen que tener.
creo que, como decía, estamos en plena transición energética y debemos hacerla lo antes posible. Las leyes muchas veces son el puntapié inicial para generar todo un sector industrial que a su vez genera puestos de trabajo, califica gente, busca gente para calificarla, etcétera. O sea que es un tema muy importante ayudar a que la industria eólica nacional se desarrolle. Exacto. Yo creo que el desafío y lo que aspiro que ocurra en estos próximos 4 años es el despegue de la industria de renovables en Argentina. Un despegue que no solo es en el aporte energético que haga, sino además en una industria local que tendrá que desarrollarse virtuosamente en la medida en que haya incorporación de tecnología y que, como vos decís, tiene un enorme impacto. Hoy las renovables emplean más gente que la industria nuclear, está compitiendo con la industria del petróleo, lo cual muestra que es mano de obra intensiva y eso es muy bueno. Porque algo que vengo sosteniendo en los últimos tiempos es que la transición energética para mí no tiene si bien es un desafío en sí mismo, no es tan gravitante el desafío tecnológico, porque creo que el desafío tecnológico está dado. Es decir, las tecnologías renovables existen, funcionan, están maduras y son más competitivas. Falta la decisión política. Creo que lo más complejo para las sociedades es la transición social y económica de una economía basada en hidrocarburos a una economía renovable. ¿Por qué digo esto? Porque pensá vos que hay enclaves sociales, económicos, hoy exclusivamente dedicados a los hidrocarburos. Pensá que hay provincias que dependen su subsistencia en el petróleo. Esas economías van a tener que transformarse. Uno piensa, debemos desarrollar la industria renovable justamente, entre otras cosas, por eso. Pero tenemos que hacer mucho esfuerzo para que la transición energética sea suave, armónica y virtuosa también desde el punto de vista de el cambio que tenemos que producir en las economías de algunas regiones. Digamos, hoy soy más optimista desde el punto de vista tecnológico y no es que esté de otro punto, lo social y económico, sea pesimista. Creo que allí está el gran desafío y desafío que tenemos que producirlo muy rápidamente. La ciencia climática nos indica que, por ejemplo, para el año 2050 toda la energía eléctrica deberá ser de origen renovable o cero emisiones, habiéndose incluso incorporado prácticamente la totalidad del transporte a electricidad. Con lo cual, cuando uno suma esas dos variables, prácticamente es el cierre de la era del petróleo. Los combustibles fósiles van a estar prácticamente destinados al segmento de la aeronavegación, algún segmento del transporte marítimo, a la petroquímica, es decir, en una muy pequeña proporción de lo que hoy ocupa. Por lo tanto, es una transformación económica e industrial de enorme magnitud. Y una enorme oportunidad para la Argentina, entendemos. Enorme. Es decir, el mundo ha estado mirando a la Argentina sin entender cómo no aprovechamos todo lo que tenemos, porque tenemos mucho en eólica, superlativo, eso es superlativo, muchísimo en solar y también muchísimo en biomasa. Cuando uno mira los cálculos, digamos, uno se asombra ver la capacidad que podríamos, la cantidad de energía que podríamos sustituir. Hay un informe del PENUMA que muestra que la región de América Latina puede tener todo su sector energético en cero emisiones en el 2050. Y lo hace en base a 3 premisas. La primera, a partir del 2020, toda la potencia que ingrese al sistema tiene que ser renovable. Segunda premisa, la generación distribuida. Tiene que abrirse ese segmento de negocios en todos los países de la región. Y el tercer elemento es la interconexión de nuestros países. Tenemos que tener fuertes conexiones entre Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil. Digamos, tenemos que poder estar compartiendo fuertemente nuestros fuertes intercambios eléctricos, de manera tal que podamos aprovechar en su total potencialidad los vientos de Argentina, la irradiación solar que pueda tener en exceso en algún momento el norte de Chile, el exceso de generación hídrica en el sur de Brasil. Es decir,
todo eso va a permitir hablar de una matriz renovable mucho más allá del límite que a veces se impone en una red pequeña. La red eléctrica regional es parte del menú de lo que tenemos que realizar en los próximos 20 años. El tema de la generación distribuida es un capítulo que se viene. En algunos países está funcionando. En Argentina se está discutiendo cómo se lleva adelante una norma, el aspecto legislativo, para luego empezar sobre él. Este va a ser un gran capítulo que va a mover mucho el horizonte. Entendemos que es el gran tema energético que se viene. Vamos a seguir conversando mucho sobre ello. Pero ya que hablábamos con el diputado Juan Carlos Villalonga, le preguntábamos ¿y cuáles son los otros proyectos que están trabajando, en los que están trabajando? Mira, en términos energéticos yo te diría, esto va a ser un trabajo grande. Los demás temas tienen que ver con cuestiones, residuos de agroquímicos, y hacer avanzar en la Argentina algo que estamos muy atrasados, que es lo que se llama la responsabilidad extendida del productor, que es que los fabricantes de electrónicos, de envases y de la cantidad de dispositivos que hoy quedan como residuos, los dilapidamos enterrando o quemando, es decir, todo eso son recursos. Creo que el gran desafío del mundo, cuando uno habla de una economía verde, habla de tres cosas, tres patas. La primera es la que estábamos hablando antes, una economía baja en carbono, donde la respuesta es justamente las renovables. El otro gran pilar de una economía verde es el uso eficiente de los recursos, y allí está el tema de los residuos y el buen manejo de las materias primas. Cómo hacemos para recircular y hacer más eficiente el uso de todo lo que extraemos de la naturaleza. Eso es una gran crisis que tenemos que enfrentar. Y el tercer elemento, la tercera pata de una economía verde es que por supuesto sea una economía inclusiva. Tenemos 2.000 millones de personas que no participan prácticamente de ningún beneficio de la economía global. Eso es algo que tenemos que mejorarlo, y también mejorar el sobreconsumo. Sí, el sobreconsumo de algunos sectores no es viable con la sustentabilidad. Así que tres grandes desafíos que plantea la economía de la sostenibilidad: bajo en carbono, eficiente en el uso de recursos e inclusión social. Y yo te diría, ese es mi objetivo, y todas mis iniciativas legislativas, no solo las mías, sino las que voy a apoyar, porque creo que el trabajo parlamentario es un trabajo de construcción colectiva. No me gusta esa cosa de mi proyecto, el proyecto. No creo que sea así. Uno tiene que estar como un colectivo que está pensando, deliberando y diseñando políticas de Estado para el país, con la diversidad ideológica que deriva de las elecciones. Pero ahí puestos estamos para trabajar de manera conjunta. Entonces, trato de que los proyectos no verlos desde el punto de vista del origen, de quién lo firmó primero. Ahora nos vamos a otro tema. Pensemos un instante, ¿qué hacemos con nuestra basura electrónica cuando se nos agota un celular, cuando se nos estropea la computadora, que ya no podemos utilizarla? ¿Qué hacemos con eso llamado basura electrónica? En Buenos Aires hay un lugar donde todo eso ingresa, eso que nosotros llamamos basura electrónica, que no nos sirve más, ingresa a un circuito de vida útil. Se lo recicla, se reaprovechan cada uno de los elementos que lo constituyen. Un modo de reutilizarlo y un modo de evitar daños al ambiente, porque cada uno de esos dispositivos contiene, en algunos casos, elementos muy tóxicos que, tirados o depositados en cualquier lugar, terminan ingresando a la tierra, ingresando a los alimentos que después comemos, ingresa a un círculo vicioso que termina dañando la salud.
Entonces te proponemos en estos instantes ir a un lugar que se llama Basura Cero, hablar con su director, Jorge Amar, y compartir qué es lo que ocurre allí con aquello, todos esos elementos electrónicos que ya dejamos de usar. En primer lugar queremos saber cómo surge la idea de montar esta planta y luego cuándo se lleva a cabo la realización de la planta. La planta comenzó a funcionar en el 2009, recibiendo residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de un conjunto de empresas que fueron convocadas mediante el proceso de telemarketing. La idea surge en la Secretaría del SUTER, del Sindicato de Trabajadores Encargados de Edificios, que observamos que cada vez más los costos ambientales impactan en el salario de los trabajadores y que por lo tanto el reciclado es el atajo para evitar que estos productos lleguen a afectar el ambiente y por lo tanto la salud de la familia trabajadora. Vamos a detenernos en esto. Los costos ambientales impactan en el salario, dijo. ¿Por qué? Un ejemplo es el que hablábamos recién fuera de cámara. Ustedes, casi todo el mundo compra agua embotellada y esto es un costo que le transfieren a los trabajadores porque el agua de la canilla, a pesar de que los organismos del Estado, nacionales, provinciales, municipales, señalan que la calidad del agua de la canilla es buena, la sospecha se ha extendido al conjunto de la población y esta la ha rechazado. Jorge, contanos cómo se inicia el proceso aquí en la planta. Acá ingresa, ese es el playón. Una vez que ingresa el camión, seleccionamos la mercadería, o sea, la dividimos. Si vemos que se puede reutilizar, va para la parte de técnica y si no, ya pasa para la parte de scrap. La técnica es revisada por gente que... Fue capacitada acá en Basura Cero. Se pagó a un profesor que le enseñó a armar y instalar máquinas, cómo probarlas. En sí los chicos ya estaban aprendiendo ya acá, solamente se lo capacitó un poco más. Cuando ingresan elementos que tienen que desguazarlos, ¿cómo es el proceso? Ponele, te explico un monitor. Ingresa un monitor, se separa lo que es plástico, de ahí sale el cobre, sale aluminio y plaqueta. El vidrio sale para un lado entero, no se rompe porque sale un contaminante, entonces la idea es que salga entero el vidrio. Después lo que es plástico y después lo que es metal, cobre, aluminio, eso lo vendemos en una metalera. Y lo que es plástico, tenemos una chipera, nosotros primero lo limpiamos, le sacamos los tornillos, papeles. Una vez que queda limpio se selecciona si es alto impacto o ABS, o si es inífugo o no inífugo. Una vez que está seleccionado el plástico, está la máquina que la ganamos, nos la dio Alemania en un premio que ganó Jorge Amar. Alemania nos donó, la embajada de Alemania nos donó la máquina, que es la chipera. Entonces una vez que está seleccionado ABS o alto impacto se selecciona y después se lo vendemos a empresas chicas, fábricas chicas que inyectan. Muy bien, entonces ustedes acá toman lo que en otros lugares se tiraría por desecho. Correcto, y el ciclo que hace la basura en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en gran parte de las grandes ciudades del país, es que van a parar a algún relleno sanitario o clandestinamente a algún basural. Estos elementos portan cadmio, cobre, níquel, cromo hexavalente, arsénico y otros componentes que impactan severamente en la salud de la población. ¿Por qué? Están en la superficie y cuando van descomponiéndose percolan a la napa, o sea, se integran al ciclo alimentario. Por lo tanto, ahí lo que recrudece son las enfermedades de origen ambiental. De modo tal que, imaginémonos, traemos un televisor que ya no sirve, que no enciende, bueno, lo traemos porque ha quedado para tirar a la basura. En vez de tirar a la basura, lo traemos a este lugar. En este lugar, ¿cuál es el proceso que se hace con ese televisor que iba a parar a la basura y a contaminar el ambiente? En principio, nosotros tenemos que probar su capacidad de reuso.
Nosotros lo probamos en un banco de pruebas para ver si es posible que funcione. Si funciona, se reusa y se vende o se dona, poniendo énfasis en la donación para escuelas, bibliotecas, etc. Si el producto no sirve, es descompuesto en cada uno de sus componentes, es destruido de manera ambiental y los componentes que entregue, sea esto, aluminio, chapa, cobre, bronce, vidrio, si no es peligroso, va a alguno de los chatarreros que lo compra. Y si es peligroso, a nuestro operador de residuos peligrosos, como es el caso de lo que llamamos botellón o tubo. Qué interesante todo este proceso por el cual la basura electrónica entra nuevamente en el circuito de aquello útil. Esperanos que en un minuto seguimos con más. Seguimos en CN23 con Energía 21 y hoy estamos en el Centro Basura Cero, donde observamos que, por un lado, existe una conciencia de solidaridad. Todos aquellos elementos que son recuperados, computadoras que son recuperados, son donados a distintas organizaciones que lo necesitan, a distintas ONGs o grupos que necesitan de estas donaciones. Y por el otro, todos aquellos residuos electrónicos vuelven a un circuito económico, si esto es posible, y también, si es posible, vuelven a ser reutilizados. De modo que seguimos caminando por el Centro de Basura Cero para descubrir los últimos rinconcitos del ámbito. Contanos, Gabriel, ¿qué haces? Esta parte de la planta se llama la parte de scrap. Es un lugar donde desarmamos los monitores. Primero le cortamos los cables y lo ponemos en el tacho donde ponemos todos los cables, que después luego se vende a una empresa, que ellos van y lo derriten y le sacan el cobre ellos. Segundo, le sacamos todos los tornillos al monitor. El plástico va para el otro lado, donde es el sector plástico. Después van los chicos y lo limpian y lo muelen en el otro lado. Esto lo dejamos acá, así después lo llevamos en la parte de plástico. Después lo que hacemos es cortarle todos los cables para sacarle esta placa que se llama placa marrón. Esta placa marrón, lo que hacemos es vendérsela a otra empresa, donde lo llevan y le sacan todo lo que tiene, si tiene oro, si tiene un par de componentes que se pueden reutilizar. Esta placa va allá, donde luego se lo llevan. Después le sacamos esta bochita de cobre, para luego lo que nosotros después hacemos es romperlo y sacarle el cobre y lo llevamos a una metalera donde con eso nos pagan los sueldos. Se afloja con estos tornillos que están acá. Esto va a una caja, lo ponemos ahí. Le sacamos este cable que luego se pela, que también lo llevamos a la misma metalera y lo vendemos. Luego por último le sacamos este tubo de vidrio que no se tiene que romper porque tiene boro, tiene un par de cosas que son muy contaminantes para la salud. Bueno, ahí terminamos. Esto se lo lleva a una empresa, estos tubos se los lleva a una empresa donde ellos lo tratan a este tubo porque también tiene componentes contaminantes y ellos lo tratan a esto. Esto va con el plástico y listo. Así, esto es lo que hacemos en este sector de la planta, desarmar las cosas.
estamos viendo esos hilos de cobre que seguramente los han sacado de algo que estaba para ser desalojado como basura. Bueno, esto es el culote del monitor y tiene una carga electroestática que bordea la pantalla del monitor. Este es cobre de primera. Nosotros lo sacamos y lo vendemos a chatarreros. Argentina es importadora neta de cobre, a pesar de sus reservorios en Uspallata. Nosotros estamos entregando aproximadamente unos 60 kilos de cobre semanales. ¿Sí? El cobre tiene un valor estratégico en la producción de cables, en la industria electrodoméstica, etc. Imagínense ustedes que tenemos 400 millones de kilos dispersos en el país de residuos de aparatos eléctricos. Imaginen ustedes una generación de un sistema de reciclado absoluto, generalizado, nos entregaría gran cantidad de cobre. En ese desguace hay mucho de elemento plástico, por ejemplo, en la carcasa de los televisores. Bueno, la carcasa de los televisores o la carcasa de los monitores son predominantemente ABS o alto impacto. Y en ese caso lo que nosotros hacemos es, lo separamos de sus componentes, lo liberamos de adminículos, como pueden ser hembras para los tornillos, restos de goma, y lo molemos. Lo lavamos y lo molemos. Y el resultado de la molienda es esto. Y esto el Centro Basura Cero lo vende por kilo. Es decir, que le dimos un ciclo que cierra perfectamente al plástico ABS y al plástico alto impacto. Y un poco de polipropileno. Ahora bien, ¿para qué se utiliza este elemento? ¿Quién lo compra? Lo compra para un ciclo de valor, como es este portapatentes o esta luminaria, que la intermediación de los formadores de precio en plástico la entregan a Volkswagen. ¿Cómo hacemos este plástico? Lo hicimos con una máquina que compramos con un premio dado por el gobierno alemán. El gobierno alemán en el 2014 nos declaró proyecto ambiental a apoyar. Con esos 300.000 pesos que recibimos compramos esta máquina y generamos 2 puestos de trabajo más. La otra alternativa que tenemos con el caucho y con los plásticos es hacer estos bloques destinados a la construcción de cercos o veredas. Esto es un ladrillo. Es un ladrillo experimental que sustituyó con plástico y con caucho 200 gramos de cal, arena y cemento. De modo tal que este ladrillo serviría para hacer veredas, sirve para hacer calles también. Sí, absolutamente. Si no sirve para hacer calles, puesto que el último en decidirlo es el constructor y el arquitecto, servirá para hacer la base donde descansa la calle o la autopista. Pensemos nosotros que estamos sustituyendo 200 gramos conforme a una norma del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, pero debemos proyectar esto en lo que demanda la construcción de una autopista, por ejemplo, 10 millones de toneladas de elementos. Imaginemos cuál sería la proyección y el impacto favorable que tendríamos en los plásticos. Sí, sobre todo en esta época donde todos estamos pensando en el mosquito que transmite dengue, zika, etcétera, que vive en los cauchos. Le agradezco la buena memoria, porque justamente el caucho tiene un valor de recambio en el mercado muy alto, muy elevado, incluso su malla tramada, que es de acero muy caro de producir. Y están descansando su muerte, su vida eterna, en los laterales de los caminos, en las costas de los ríos, y ahí se albergan todos estos vectores que contagian estas enfermedades que usted acaba de nombrar. Y una cosa muy importante, una compra de este volumen le daría regularidad, transparencia y colocaría al mercado informal de plástico en el sendero de la calidad continua, de la búsqueda de la calidad continua. En este centro de Basura Cero, los chicos que trabajan son capacitados para desarrollar la tarea y además son chicos que proceden, en su mayoría, de ámbitos de vulnerabilidad. Es otro modo también de hacer solidaridad. Contanos entonces acá qué hacen. Este es el box número 2 de la planta. Acá es donde seleccionamos el plástico y lo trituramos. Acá tengo la chipeadora y allá está la tolva. Básicamente acá seleccionamos los plásticos, tenemos por acá alto impacto y por allá ABS. Los chicos primero se encargan de limpiar el plástico,
nosotros lo traemos acá, lo seleccionamos, se selecciona con el olor del plástico. Hay muchas clases de plástico, hay polipropileno, alto impacto, ABS, policarbonato, demasiadas clases de plástico. Lo que más llega acá, lo que son de los monitores, la mayoría son ABS y alto impacto. Y bueno, acá lo único que hacemos es seleccionarlos, separarlos y lo trituramos. Una vez que lo trituramos, se lo lleva a una empresa que ellos lo vuelven a reutilizar a ese plástico. Y seguimos escuchándolo a Jorge Amar, que nos cuenta qué hacen con cada uno de los elementos que encuentran en estos residuos, el cobre, el polietileno, etcétera, etcétera. Ustedes toman elementos que habitualmente se tirarían a la basura y eso lo reciclan, le ponen valor y vuelve al mercado convertido En insumo. En insumo. Exactamente. Y la verdad está dada en que grandes compañías nos compran el producto. En el caso nuestro, nosotros le vendemos a Reteplas. Y Reteplas es una empresa muy puntillosa, justificadamente puntillosa, porque los productos que producen los entregan al mercado internacional. Le presento otro caso. Supongamos que yo tengo un aire acondicionado en mi casa que no funciona más y a la vez tengo una heladera que tampoco funciona más y decido comprarme nuevas, pero no sé qué hacer con estas que ya no servían, entonces las saco a la vereda y que las lleve el recolector de basura. ¿Ustedes reciben finalmente de algún organismo todos estos aires acondicionados que la gente tira o todas estas heladeras que la gente tira? Sí, absolutamente. Bien. Sí. ¿Y cómo las procesan? ¿Qué hacen con esto? El mismo proceso. Vemos la alternativa de que funcione. Si no funciona, generalmente puede ocurrir que le falte gas. ¿Sí? Si le falta gas, se lo agregamos y la ponemos en marcha. Si hay que desguazar cada uno de sus componentes, es decir, chatarra, alto impacto, los componentes de las heladeras son de alto impacto, las rejas y rejillas que componen la heladera. La clave de la heladera y de los otros generadores de ciclo de frío son los gases clorofluorcarbonados, hidrofluorcarbonados y toda la variedad de freones, que nosotros los tratamos con aquella máquina que los chupa y los contiene en esas garrafas. Esta máquina la hemos comprado hace un poquito menos de un año y también estamos otorgando el certificado de disposición de este tipo de gases. Esos gases que ustedes extraen y los colocan en la garrafa, luego ¿qué hacen con el gas almacenado en la garrafa? Lo compra otra empresa para fabricar también las heladeras con los gases. Absolutamente. Con las computadoras, monitores, ocurre exactamente lo mismo. Es un poco más complejo porque lo que tenemos en las computadoras es el todo, que es un CPU, que puede funcionar cada uno de sus componentes o alguno de sus componentes. En ese caso lo que nosotros hacemos es quitar, por ejemplo, la fuente y colocarla en otra computadora donde le esté faltando la fuente que funcione. El resto es desguazado. Alejandro, ¿qué hacen en este área de la planta? Bueno, esta parte vendría a ser la parte técnica. Acá es donde nosotros separamos los componentes de los que andan de los que no andan. Los componentes que andan son reutilizados para armar computadoras nuevas. Nosotros hacemos donaciones, entonces separamos, ponele el mother que ande y si tiene alguna falla mínima se la corrige y se separa el mother, la fuente, el gabinete. Se trata de recuperar todo lo que sea posible de una computadora que esté en desuso, para que no contamine el medio ambiente y para que vuelva a ser reutilizado. Acá viene todo lo que es componente electrónico. Correcto, todo lo que son
equipos electrónicos, por ejemplo, nos vienen racks, servidores, notebooks, nos han llegado heladeras, equipos de sonido, discos compactos, VHS, todo lo que es electrónico llega acá, y acá lo que hacemos nosotros es lo que anda se vuelve a reutilizar, y lo que no anda se separan los componentes para ser reciclado en la parte del box 1, donde están mis compañeros, donde separan el aluminio, el cobre, la chatarra, todo lo que es reutilizable. En general, de todos los elementos que ingresan a este box, ¿cuál es el porcentaje de lo que sí sirve aún y que ustedes donan? ¿Es un porcentaje menor? Con las computadoras generalmente es el 50, 60, 70%, igual que los servidores, los racks o las notebooks que nos llegan. Sin embargo, con otros equipos, por ejemplo con aire acondicionado, no es, ya en realidad vienen de empresas que las estuvieron usando toda la vida y vienen acá, y bueno, generalmente vienen sin andar algunos. Y con los televisores debe ocurrir lo mismo. Claro, claro. Cuando ustedes deciden donar los elementos que recuperan, ¿cómo proceden? No, nos traen una carta, que por ejemplo acá tenemos una carta de los bomberos de Matanza para satisfacer la necesidad. Debe ser para un proyecto educativo o de formación profesional, y solamente le exigimos a los receptores de la donación la siembra, la plantación de 5 árboles por cada computadora entregada en carácter de donación. Cuidamos el ambiente doblemente, entonces. Claro, sí. ¿Estuvieron en contacto con el municipio de Pinamar, donde desarrollaron un evento de esta característica? Unos cuantos, sí. Efectivamente, un ciclo de charlas muy importante, y después quedó todo en manos de una ONG. Nuestra función es promover. Una vez puesto en marcha la actividad, creemos que nuestra función ya terminó, y en todo caso nos quedaremos como receptores de la basura tecnológica. Pero de lo contrario no tenemos más que hacer. Ya las fuerzas sociales y productivas de la zona se encargan del reciclado. Entonces, a esta altura de la nota, cada vez que tengamos en casa un residuo electrónico, ya sabemos qué hacer con él. No lo dejemos en cualquier lado porque es contaminante. Volvámoslo al circuito económico, dejémoslo a alguien que puede utilizarlo. En síntesis, metámoslo nuevamente en el circuito, aunque a nosotros nos parezca que es un residuo que ya no sirve más. Nosotros tenemos una prioridad, que es la de atender a los jóvenes que están asomándose al mercado de trabajo. Es decir, los que están terminando la escuela secundaria y que después de 5 años de rutina de escuela secundaria, de contención hogareña, tienen que salir al mundo laboral o a la universidad. Nosotros los formamos acá 8 días, 8 horas por día, para que sus iguales, sus pares, los formen en la valorización de recursos naturales renovables y no renovables, es decir, plástico, chatarra, etcétera. ¿Correcto? Lo que hago yo es darle el enfoque global, es decir, el enfoque ecológico. ¿Cuál es la valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el marco de un mundo que está cada vez más complejo y atacado por el cambio climático? ¿Verdad? Lo que nosotros observamos que en estos 8 días los jóvenes alivian su miedo al mercado de trabajo y pueden expresar con toda libertad su temor al futuro inmediato. Cada vez que egresa un alumno de nuestra formación, se le entrega a la institución a la que representa una computadora por cada alumno, y esto costa 0 pesos. A la institución le sale 0 pesos. Los jóvenes vienen acá, toman este curso de capacitación y salen con la impronta de cuidar el ambiente y de poder ver cómo reciclar elementos, sacar de la basura y transformarlos en vida útil. Y la aprobación del curso depende de que ellos armen su computadora. Por lo tanto, tienen un conocimiento rústico, rudimentario, del armado de PC y el armado de redes. Hoy los jóvenes están más, parece que nacen sabiendo el problema de la computación. No sé si a ustedes le pasa lo mismo. O sea, tienen una gran capacidad de aprendizaje y una gran capacidad de adaptación. Lo que nosotros hacemos es darle los elementos y completarle el concepto de ciclo de vida.
Al ingreso de la planta hay paneles solares. ¿Están desarrollando un área vinculada a la energía solar? Nosotros creemos que llegó la hora de empezar a probar unidades solares autónomas y en eso estamos trabajando desde hace 4 meses. Adquirimos unos paneles solares y estamos desarrollando de manera experimental el ensamble con basura abandonada por las empresas, como es el caso de esta luminaria que opera perfectamente con un cargador de celular, reduciendo drásticamente el consumo eléctrico, utilizando para ello panelería solar que le permite una carga sostenida. Estas unidades solares autónomas que ya está desarrollando el gobierno de la ciudad, entre otros, donde hay municipios que han iluminado sus rutas de acceso con energía solar, creemos que es un llamado al futuro. ¿Tienen en carpeta algún proyecto inmediato para desarrollar? Sí, estamos desarrollando nuestro canal de YouTube para la capacitación continua, es decir, presentar documentos que con un desarrollo importante, para lo cual nos hemos equipado con un sistema de cámaras, un sistema reciclado de filmación, y la intención nuestra es llegar mediante el dictado de conferencias a los municipios y a las organizaciones sociales. No me queda más que invitar al conjunto de la ciudadanía a visitar la planta. Estamos en Saladillo 5973-5975, frente al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra página web es www.centrobasuracero.org. Nuestro correo electrónico es centrobasuracero@gmail.com. Y estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy en un día muy ventoso, a tal punto que ya mis pelos pueden estar generando energía eólica. Bueno, en este día ventoso hemos compartido 2 temas que nos pareció muy interesante. Uno es el vinculado a los residuos electrónicos, para que tomemos conciencia de lo importante que es cada actividad de nosotros con respecto a los elementos que utilizamos. Ya no podemos estar desprevenidos, descuidados con los residuos, con los restos. Ni los restos electrónicos, ni los restos de nada. Somos responsables y el planeta ya no tiene capacidad para absorber residuos. Seamos también conscientes de esto. Y por el otro lado, empezamos el programa contándote acerca de este gran tema sobre el que vamos a hablar muchas veces, frecuentemente, porque el tema que se viene en el ámbito energético son las renovables, y de la mano de la generación con las fuentes renovables, el de generación distribuida. Porque hasta hace poco, en el modelo anterior, en el modelo energético que rigió el mundo hasta fines del siglo XX, los generadores energéticos están muy lejos de los centros de consumo. Va a seguir existiendo en Argentina un Yacyretá, el Chocón, etcétera, pero eso es de algún modo anacrónico, porque producen la energía en un lugar, la mandan hacia la ciudad de Buenos Aires y en ese trayecto se pierde mucha energía y ya no podemos desperdiciar más. De modo tal que el tema de generación distribuida también es algo que inauguramos hoy, lo vamos a seguir tratando frecuentemente. Juntos vamos a descubrir en este espacio la energía del siglo XXI. Presentó Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Desde 1944, trabajando para contribuir a la mejora de la formación profesional. Una organización creada para velar por el cumplimiento de la ley en el ámbito profesional. DCS Consultora, constructora, confiabilidad y calidad en construcciones civiles e industriales.